O no que el tomar anabólico le reduce a cochina. Sí. ¿Viste? Pero todo depende. O sea, hay atrofia testicular. Atrofia testicular. No. Entonces se te eliminó. Yo te vi como estoy ligado. Es que tú imaginas que no quiere que no me anabólico. Y Es que depende cuál son. entonces este es ficticio, no es original. Yo era así, vamos hacia atrás. Ni modo digital. Estábamos a decir pipoca. Depende de qué quieras. Pero atrofia, pero competir. No ya casi para decirlo, ¿no? No, además, si consigues esos resultados solo con anabólicos, después para mantener tienes que seguir usando, tienes sus riesgos. Y cuando dejes de usar, te vas a chorrear. Chorrear, te corto el todo tremendo. Vanito, tienes que dejar de tomar esas cosas. Todo el exceso es Después, malo. tu parasimpático no va a funcionar. ¿Entiendes? Y el simpático ya no va a disparar. De las dosis y el tiempo de tratamiento. Y dispara, Así dijo la doctora, el parasimpático y el simpático dispara. Ya. No funciona. Para vos ya. ya. ¿Qué puedo decir? ¿Qué se puede decir? Ya no fue hecho ahora ya. ¿Viste? ¿Qué te va a poder decir, bro? Te va a decir que. Sí, no tiene pictolito. No tiene que. De mate. Pero no, Ya lo dijo ya. Perdiste. En modo pa. Los 5 no me decían. 5. Son los ¿Qué? Te vas a decir 5. 5. 5. 5. No está mal. Una vez que querían poner el televisor. No iba a hacer una historia así. No lo vi. Te sale mucho hablar. Sí, lo he usado. También te pones el televisor. ¿Sí? No, eso es malo. Hablas contigo. A mí, el esposo me dijo, si vas a vivir de los de tu cuerpo, un gusto, si no, y no pides más. Peor que como se pollo, no te juro que ¿verdad? Ya, voy a comprarme esteroides, no importa, son riesgo beneficio, dice la doctora Pablo. ¿Pero la doctora? No. Es que me mostró una fotografía como Antes igual y así, después. delgadita y ahora medio como esta. Así que mañana voy a comprar esteroides, ya no importa si quedo con algo menos más. Riesgo beneficio. Ahí vamos. Yo en esto sería chido. Eso se puede conseguir con entrenamiento y buena perseverancia nomás. Mucho entrenamiento. Y mucha plata. No. Buena quieres. alimentación y entrenamiento. No, es así, Ken, no me decirlo. El Ken brasileño. Pero tienen que en brasileño. No, pero yo creo que ya no tiene. Que nosotros somos invitados. Igual te demuestra que los brazos crecen. Pero si tú dejas de hacer ya tus votos se pierden. No. Es por
ya está chiquita, ¿no? Entienden, ¿no? ¿Cuál es el número? Mira, es cierto. ¿Qué cosa? Trabajo un día con la hija y 3,600. Cada cuarto se toma. ¿No? Cada cuarto. Cada 4 días. O sea, cada 4 días gasta 600. Cada 2 meses gasta 600. Sin contar lo mensualidad. Ya estamos. ¿Y te inyectan? ¿Pero te inyectas? Chile, Leo, vaya a traer a Bolívar. Está como el caso de hablando con problemas. Bien, avanzaremos. Vamos a empezar el capítulo donde vamos a ver los fármacos que se usan para controlar dolor, inflamación y fiebre. Entonces son varios grupos farmacológicos que van a servir ese objetivo y van a ver que una base importante para entender este contenido es el eicosanoides, que ya en el turismo que ya conocemos, que ya sabemos. Entonces vamos a hablar de los AINES, pero no solo de los AINES, sino también de los opioides y de los fármacos importantes para la inflamación. ¿Usted recién escuchó? Bien, entonces nos interesa entenderlos, ver sus mecanismos de acción para ver su aplicación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la estrategia terapéutica del abordaje de un paciente que llega con dolor, inflamación, fiebre, tenemos dos objetivos importantes a apuntar, podríamos decir, y que están en relación también a lo que necesito conseguir en ese paciente, en el entendido de que estos pacientes, si bien vienen porque sienten dolor, molestia, incomodidad, pueden tener un problema de base que es el responsable de ese dolor, de esa incomodidad. Entonces tengo que analizar. Por ejemplo, siempre les digo, si llega un paciente que me dice que se ha torcido el tobillo al subir las gradas o al bajar las gradas y está con el tobillo inflamado, hinchado, le duele, no puede pisar, etc., voy a hacer el tratamiento del cuadro agudo, pero sé que ha habido un traumatismo que ha generado esas molestias. Entonces, una vez que el paciente recupere, va a estar bien, no necesita hacer un tratamiento permanente o seguir recibiendo fármacos para manejar esa afección. En cambio, si viene un paciente con las mismas molestias, igual está su tobillito inflamado, igual está doliendo, le duele al caminar, no puede pisar, tocamos y está caliente, etc., pero me dice que no se ha lastimado, no se ha torcido, no se ha golpeado, no ha tenido ningún traumatismo en la zona, pero me da la información de que tiene artritis reumatoide. Entonces yo sé que la causa del problema de este paciente no ha sido un trauma, una lesión aguda, sino que es una enfermedad crónica que además no tiene una cura específica y que el paciente tiene que hacer un tratamiento constante, ¿sí? Entonces es muy importante analizar y verificar estos elementos de forma significativa, ¿sí? En ambos pacientes, mi objetivo inicial es aliviar los síntomas y mantener su función. En ambos necesito controlar el dolor, la inflamación, bajar la fiebre, mejorar la funcionalidad de esa estructura. Pero en el primero, una vez que haga esto, el problema va a desaparecer. En cambio, en el segundo no va a desaparecer. Necesito tratar el problema inicial, es decir, las complicaciones que tiene este paciente. Es decir, tratar la enfermedad de base, que además ya sé que no lo puedo curar, pero sí le puedo dar más calidad de vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para lo primero, voy a usar AINES, por eso es una de mis herramientas más útiles, que me van a servir para manejar el dolor, la inflamación, la fiebre principalmente. Si los AINES fracasan, tengo alternativas. Puedo recurrir a los glucocorticoides
que son más potentes que los AINES, pero que son también o tienen más bien más efectos adversos, porque vamos a ver que actúan en una vía más alta o en un punto más alto de la misma vía metabólica. Y si no fuera suficiente el corticoide, o bueno, la desventaja del corticoide es que como es más tóxico, no lo puedo usar por periodos muy largos de tiempo, porque va a deteriorar la salud del paciente. Entonces, sí me van a modificar el ciclo de la enfermedad, pero no debo usar los periodos largos de tiempo. Puedo recurrir a los opioides si la intensidad del dolor es muy alta, ya sea de forma aguda o crónica, pero el opioide, porque es o tiene características de droga que puede producir tolerancia y dependencia, no se usa por periodos prolongados. Entonces, voy a usar, pero por periodos cortos de tiempo. Y en los pacientes con la enfermedad crónica, voy a recurrir a los fármacos, también conocidos como fármacos modificadores de la enfermedad. O van a encontrar libros que nos dicen fármacos modificadores de la enfermedad reumática, porque justamente han sido diseñados pensando en la artritis reumatoide, pero hoy en día esos fármacos se usan en todas las enfermedades autoinmunitarias que tenemos, ¿sí? Entonces, los fármacos ciertamente sí se caracterizan por ser fármacos más tóxicos, porque para producir sus acciones necesitan modificar profundamente la información genética de la célula, necesitan bajar de forma significativa la respuesta inmune del paciente, ¿sí? Entonces es muy importante considerar esos elementos porque de hecho el fármaco puede ser más tóxico a largo plazo. Sin embargo, cuando lo utilizamos como fármaco, la forma y la dosificación que utilizamos nos permite tener muy buenos resultados con mínimos efectos adversos, ¿sí? Pero en cada fármaco hay que probar la tolerancia del paciente. A algunos no les cae muy bien, les produce mucho malestar, entonces hay que ir viendo qué es mejor para el paciente. Pero el fármaco, ¿qué nos va a permitir hacer? Como el sistema inmune del paciente es el responsable de la destrucción masiva de sus tejidos, a largo plazo en las artritis el pacientito tiene deformación de sus deditos, ya no tiene fuercita para agarrar las cosas, entonces se va deteriorando su calidad de vida, porque cada vez puede hacer menos cosas, ¿sí? A veces le dificulta hasta poder comer, poder agarrar algo porque se deforman sus huesitos y sus cartílagos gracias a su sistema inmune, porque es su propio sistema inmune que se ha equivocado y que está destruyendo sus tejidos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos fármacos, con estos corticoides? Literalmente tengo que bajar la capacidad funcional de su sistema inmune. No puedo eliminar el sistema inmune porque lo necesito, ¿sí? Necesito que me proteja de otras infecciones, pero sí puedo bajar su capacidad funcional y en vez de que funcione al 100%, hacer que trabaje al 80%, al 70%, ¿sí? Y fíjense, es un balance bien sensible, bien delicado, porque si me excedo con la supresión del sistema inmune, expongo al paciente a otras infecciones. Pero si no suprimo un poco el sistema inmune, va a destruir aceleradamente y muy rápido sus estructuras. Entonces, en menos años va a perder funcionalidad del paciente. Entonces, tengo que tratar de equilibrar eso, que no me destruya tan rápido, que el paciente tenga más calidad de vida, conserve parcialmente sus funciones y que el sistema inmune todavía me siga protegiendo de otras infecciones, ¿sí? Entonces eso hacemos con fármacos. Y en el capítulo de AINES que tenemos en el Capsum, también nos habla de gota como una enfermedad importante cuando hablamos de AINES. Entonces vamos a ir revisando eso. Esta vía metabólica ya la conocen, ¿no es cierto? La hemos visto en el capítulo anterior, en icosanoides. Sabemos, por ejemplo, que a partir de los fosfolípidos de membrana vamos a formar el ácido araquidónico. Hemos dicho que la fosfolipasa 2 es la enzima que permite esa conversión y a partir del ácido araquidónico se activa la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, también la epoxigenasa, pero para controlar dolor y demás, para este capítulo no necesitamos recordar a la epoxigenasa, por eso no está, solo están estas dos, pero ya sabemos que no son solo esas dos. También recordamos que por la ciclooxigenasa se producen todas las prostaglandinas y sus subtipos, prostaglandinas, prostaciclinas y además los trombokinetas.
coxamos, ¿sí? Y estos mediadores son responsables de la aparición del dolor, fiebre e inflamación en el paciente, ¿sí? De ahí que vamos a entender que cuando quiero tratar en un paciente dolor, inflamación y fiebre, aquí es donde necesito actuar, ¿sí? Además, recordamos que los leucotrienos nos van a ayudar o van a participar también como mediadores de inflamación, de reacciones de hipersensibilidad como las alergias, el asma y demás. Entonces también esto nos permite recordar que aquí vamos a querer actuar cuando tenemos pacientes con alergias, con hipersensibilidad, con cuadros de ese tipo. Además, recordar que cuando hablamos de los AINES, que vamos a ver como nuestro principal grupo para controlar dolor, inflamación, fiebre, los AINES bloquean la COX, ¿sí? A esos se les ha denominado AINES, a los inhibidores de la COX. Sin embargo, con el tiempo se ha ido siendo más finos, podríamos decir, para la determinación de estos elementos, porque se ha visto que la ciclooxigenasa se divide en COX-1 y COX-2, y resulta que la COX-1 es la que está ligada con todo esto, en cambio la COX-2 no, y la COX-2 está ligada también con algunos elementos relacionados a respuestas agudas. Entonces, como hemos visto en eicosanoides, hay diferencias entre COX-1 y COX-2. Básicamente diríamos que la COX-1 tiene relación con los efectos adversos y la COX-2 con los efectos terapéuticos. ¿En qué sentido? La COX-1 está altamente ligada con los mecanismos endógenos necesarios para la funcionalidad del organismo del paciente, es decir, por esta misma vía, por ejemplo, la producción de prostaglandinas en el estómago va a permitir la protección de la mucosa gástrica, ¿sí? En el riñón va a permitir la protección, la mantención de la perfusión adecuada a nivel renal para la estabilidad del paciente, para que el paciente esté bien, podríamos decir, ¿sí? Entonces, bloquear la COX-1 nos va a traer efectos adversos importantes en otros lugares que no necesitamos, y bloquear la COX-2 nos va a producir principalmente el control de estos elementos que son negativos y que sí queremos controlar. De ahí que se ha visto que los COX-2 selectivos o preferenciales son mejores fármacos cuando necesito controlar estos elementos. Ahora, como dijimos, si los AINES fracasan, vamos a recurrir a los corticoides. Los corticoides, ¿dónde actúan? Aquí, en la fosfolipasa A2, ¿sí? Es decir, bloquean a la fosfolipasa A2, y si bloqueo la fosfolipasa A2 no va a haber ácido araquidónico, por lo tanto todo lo que viene después no se va a producir. Es por eso que los corticoides son mucho más potentes que los AINES, pero tienen mucho más efectos adversos, porque están bloqueando muy arriba, inhiben más cosas, ¿sí? Además, aprovechamos este gráfico para hablar de los de los AINES duales. Cuando hablemos de los AINES duales, que lo vamos a ver más adelante, van a ver que el AINE dual bloquea la COX y la lipoxigenasa, es decir, va a bloquear las dos vías metabólicas, ¿sí? Y eso implica, evidentemente, que tengamos mejor control de algunas respuestas en el paciente. Y solamente vamos a ver que hay un AINE dual que actúa en las dos vías, el resto solo COX. Bien, otro elemento importante que necesitamos recordar para entender bien este capítulo es el dolor. ¿Y el dolor qué es? ¿Es un signo o es un síntoma? Es un síntoma, ¿no es cierto? Porque el paciente me dice que le duele. ¿Puedo verlo al paciente que se está doblando de dolor? Sí, pero no sé si es real, ¿sí? No sé si de verdad está sintiendo o está fingiendo o me está diciendo algo. Además, el paciente me puede decir que le duele mucho, y si hacemos una escala de dolor resulta que no es un dolor tan intenso. O hay pacientes que están con un dolor súper intenso y me dicen, me duele un poquito, ¿sí? Entonces, eso es realmente subjetivo, pero nosotros, para tratar de entender si el paciente realmente está con alguna alteración importante o está presentando algún elemento significativo, lo que vamos
vamos a hacer es tratar de objetivizar esa sensación. Y para objetivizar usamos las escalas de Likert, que nos dicen, ¿no? O bueno, le decimos al paciente, vamos a hacer una escala del 0 al 10 y vamos a decir que 0 quiere decir que no siente dolor y 10 que le está doliendo, pero pues de altísima intensidad, insoportable y demás. Entonces, de 0 a 10, ¿cuánto le duele? Puede ser que un pacientito me dice, me duele 2, o sea que es un dolor leve, podría decir, ¿no? O me dice, me está doliendo 6, entonces moderado, bastante significativo ya. O entre 7 y 8 decimos severo y entre 9 y 10 sería insoportable. Entonces estas escalas nos ayudan a tener una visión más objetiva de la intensidad de dolor que está percibiendo el paciente. Pero a pesar de eso, sigue siendo subjetivo, porque como decíamos, ¿no? Si pusiéramos en 2 monitores a 2 pacientes que tienen una intensidad de dolor igual, uno me puede decir que siente 2 y el otro me puede decir que siente 8 con la misma intensidad de dolor, ¿sí? Porque cada uno percibe el dolor de forma diferente. Hay pacientes más sensibles, hay pacientes que son sumamente intolerantes al dolor y hay pacientes que son muy resistentes, ¿no? Y que realmente aguantan niveles o soportan niveles muy altos de dolor. Entonces nos va a ayudar para entenderle al paciente, pero no es exacto, ¿sí? Y ese dolor o esa sensación que el paciente percibe como dolor está asociada a la estimulación de nociceptores que pueden ser secundarios a una lesión a nivel del sistema nervioso central o también pueden ser secundarios a otro tipo de procesos y demás. Van a ver que siempre usamos el término de somatización. Un paciente que tiene una aflicción grande a nivel emocional, por ejemplo, puede somatizar dolor físico, aunque no existe una causa específica que haya generado ese dolor, ¿sí? Entonces, son elementos importantes que también debemos considerar. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tengo un paciente con dolor? Voy a usar analgésicos. Y dentro de los analgésicos tengo los narcóticos opioides, que han sido diseñados para controlar dolor de gran intensidad, que en general tienen un origen profundo, visceral, en músculo, esquelético, y por eso es que amerita el uso de un narcótico. O también voy a usar los AINES. Y en general, esto es a lo primero que echamos mano, vamos a decir, cuando tenemos un paciente con dolor. Primero usamos AINES. Si los AINES no funcionan, recién pasamos a opioides, ¿sí? O a esteroides. Pero sí es importante considerar que obviamente siempre depende de cómo llega el paciente. No es lo mismo un pacientito que llega con dolor porque se ha lastimado su piecito a un pacientito que llega con politraumatismos porque lo ha atropellado un camión, ¿sí? Entonces este otro, por la intensidad de las lesiones, el grado de complejidad de su cuadro, probablemente empiece directamente con opioides porque el dolor es muy intenso, ¿sí? Entonces depende del paciente, como siempre decimos. Los AINES normalmente los vamos a utilizar en pacientes que tienen dolor muscular, sobre todo músculo esquelético, que puede ser o no de origen inflamatorio, ¿sí? Pero sí es común que el dolor vaya asociado a inflamación, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que está con faringoamigdalitis bacteriana, ¿tendrá dolor? Tiene una infección bacteriana en su garganta, ¿tendrá dolor? Sí, porque ese proceso infeccioso se acompaña de inflamación y esa inflamación va a hacer que algo tan sencillo como tragar su salivita o hablar le genere dolor en ese tejido que está inflamado, ¿sí? Además, el cuadro infeccioso puede hacer que se liberen neurotransmisores señalizadores químicos que van a hacer que el paciente tenga dolor de cabeza porque está con un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, vean, sí es común que los cuadros inflamatorios, como infecciones virales, bacterianas y demás, también se asocien a dolor, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con el grupo de los analgésicos opioides. Los analgésicos opioides se llaman así porque son derivados de la planta del opio. La planta del opio la conocemos como papaver somnífero, ese es su nombre oficial.
opio, fíjense, nos ha permitido sintetizar varias sustancias como la morfina, que la usamos en terapéutica para controlar dolor, la codeína, que la usamos principalmente como antitusivo por su efecto en el centro de la tos, la tebaína, de la cual origina la heroína, que no las usamos en terapéutica, estas son drogas de abuso, pero sí existe un mercado bastante pesado, vamos a decir, para la heroína, y a nivel mundial se consume, y hay bastante población adicta a la heroína, ¿sí? Y obviamente, si tengo un paciente que es consumidor de heroína, y yo necesito darle un opioide como la morfina porque ha tenido un accidente y tiene mucho dolor, no va a funcionar, vamos a tener tolerancia cruzada, ¿sí? También podemos mencionar la noscapina, que se ha utilizado como analgésico en ciertas épocas, y no podemos dejar de mencionar en este grupo a la famosa droga zombie, que es un fármaco que usamos en hospitales, pero que ha producido y produce actualmente problemas de salud serios y de adicción, porque se hizo fraude en la presentación de ese su proceso de los 20 años que hemos dicho que se estudia cada fármaco. Se falsificaron varios datos. Entonces, cuando el fentanilo, que es la droga zombie, cuando el fentanilo salió al mercado, salió con la indicación de que era mucho más potente que la morfina, que eso es cierto, es abismalmente más potente, ahorita vamos a hacer la comparación, pero salió con la gran mentira de que no producía adicción, o que su potencial de producir adicción era mínimo comparado con la morfina. Y ese cuento además se lo contaron al personal de salud. Entonces el propio personal de salud, y además que salió con mucho marketing y demás, y esa empresa se hizo millonaria con la venta del fentanilo, determinó que todo el personal de salud viendo, wow, buenísimo fármaco, no produce dependencia, entonces empezaron a dar para pacientes que necesitaban controlar dolor, y el paciente realmente siente el efecto, según lo que nos describe la literatura, pero instantáneamente, o sea, toma y pacientes que no podían caminar porque la espalda les reventaba de dolor, con el fentanilo podían trabajar, podían retomar sus actividades. Entonces, al inicio, el impacto que tuvo ese fármaco fue grandioso para los pacientes, pero el problema fue que esos pacientes rápidamente se hicieron adictos. Entonces empezaron a consumir, como todo adicto, cuando uno empieza a consumir y aparece la tolerancia y la dependencia, empieza a descuidar y a degenerar como persona, ¿sí? Entonces pacientes que eran completamente funcionales, padres de familias responsables, trabajadores ejemplares, etc., empezaron a degradar, ¿sí? Porque empezaron a descuidar su cuidado personal, descuidar su familia, descuidar su trabajo, descuidar su propia salud por drogarse, ¿sí? Y en Estados Unidos actualmente tienen problemas bien serios porque tienen comunidades completas donde más del 90% de la población es adicta. Y por eso le dicen la droga zombie, porque esas personas literalmente no trabajan, no estudian, no producen nada, básicamente viven para drogarse, ¿sí? Y lo único que les interesa es conseguir la droga y seguirse drogando. Y pueden estar con heridas, se les está pudriendo la carne en el cuerpo, se les está infectando, un pie está con los huesos expuestos y no les interesa nada más que seguirse drogando, ¿sí? Entonces el dejar esto es terrible. Y sí, tristemente tenemos que mencionar también que tenemos personal de salud adicto a fentanilo, que hasta se roban los fármacos en hospitales porque no es fácil de conseguir. Debería ser, o bueno, es una droga peligrosa y solamente se maneja en ciertos servicios y con recetas valoradas, ¿no? Entonces, realmente ha habido millones de personas que han destruido su vida, han destruido sus familias por este tipo de fármacos, ¿sí? Y bueno, fentanilo no teníamos en el medio, pero ya sabemos que desde hace un par de años está entrando a nuestro país. Hay en Perú, hay en Brasil, hay en Colombia, está entrando a Bolivia. Entonces seguro que vamos a empezar a tener más población con este problema, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacen los opioides? Inhiben la transmisión
nerviosa actúan en receptores de endorfinas y encefalinas y disminuyen la liberación de neurotransmisores. Si se dan cuenta, recordando nuestro sistema de transmisión neurológica, sabemos que la neurona presináptica libera el neurotransmisor y este actúa en receptores de la neurona postsináptica y eso produce el efecto, ¿no es cierto? Entonces son elementos importantes a considerar porque los opioides van a interferir en todo ese proceso, actuarían en los tres sitios, ¿no? En la presináptica van a inhibir la apertura de canales de calcio y eso va a evitar que se libere el neurotransmisor. Entonces ya hay un bloqueo importante a nivel presináptico. En la neurona postsináptica va a abrir canales de potasio produciendo hiperpolarización. Si la célula está en un estado de hiperpolarización, ¿qué ocurre? ¿Pasa el impulso nervioso? No pasa, pues, porque al estar hiperpolarizada no va a responder, no importa si la estimulamos, ¿sí? Y la inhibición de la adenilciclasa determina disminución del AMP cíclico que regula la liberación de neurotransmisores y la despolarización. Entonces son elementos importantes, muy importantes. Bien, entonces fíjense, si alteramos la regulación de liberación de neurotransmisores, la despolarización, entonces vamos a tener elementos también que estén relacionados pues a esta respuesta. Entonces fíjense, en todos los sitios el objetivo del opioide es bloquear la transmisión del impulso doloroso y realmente es así de significativo su efecto, pero hay que tener mucho cuidado con la adicción, ¿sí? Porque su potencial de generar adicción es altísimo. Entonces usar cuando lo necesitamos. ¿Dónde van a actuar los receptores opioides? Sabemos que nosotros tenemos receptores opioides, los receptores mu, kappa y delta, ¿sí? Entonces los receptores mu van a producir analgesia, miosis, bradicardia, hipotermia, depresión respiratoria. De todos estos, lo que queremos es la analgesia, todo lo demás es efecto adverso, ¿sí? Kappa, analgesia, miosis, disforia, alucinaciones, sedación, depresión del reflejo flexor. Otra vez, lo que queremos es analgesia, todo lo demás es peligroso. Delta, analgesia, también depresión respiratoria, tolerancia e hipotensión. Entonces, fíjense, en los tres receptores sí obtenemos lo que necesitamos, que es analgesia, pero todos los otros efectos son peligrosos. Y uno de los peligros más grandes cuando hablamos de los opioides es la depresión respiratoria, ¿sí? Que por eso se puede morir el paciente. Bien, fíjense aquí la comparación que nos hace en este grafiquito que tienen acá, no sé si se ve, pero fíjense los frasquitos. Me dicen, tengo aquí mis frasquitos y tengo distintos fármacos. Este es el fentanilo, ¿sí? Y fíjense, comparándolo con la morfina y con otros opioides, un puntito apenas de fentanilo me va a producir la misma potencia de acción que cientos de moléculas de los otros opioides, ¿sí? Son opioides. Entonces esto ha determinado que realmente cuando salió, aquí tenemos el fentanilo, la meperidina, la morfina como tal, realmente la potencia era pues mágica. El paciente sentía como si con una mano le hubieran sacado el dolor de su cuerpo, ¿no? Y decía, wow, puedo caminar, puedo trabajar, puedo hacer no me duele, ¿sí? Pero es, o sea, un efecto del fármaco, pero la adicción después era lo que ha determinado terribles y desastrosos resultados. Fentanilo. ¿Qué?
miligramos de morfina. Así es la diferencia de potencia. Y obviamente sí, la hidromorfona, la meperidina tienen niveles un poquito diferentes. Entonces aquí vamos a ver las dosis de la morfina, que es la que más utilizamos en nuestros hospitales. La morfina va a actuar como agonista de receptores mu-kappa y delta, y su acción dura más o menos entre 3 a 4 horas, lo cual va a hacer que el paciente, cuando empiece a dejar de sentir los efectos, quiera repetir la dosificación, ¿sí? Entonces la dosis habitual es de 2.5 hasta 20 miligramos como dosis intramuscular, subcutánea o intravenosa. Se puede calcular kilopeso a 0.05 miligramos por kilogramo intravenoso en 10 minutos, ¿sí? En niños se usa de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, ya sea subcutáneo o intramuscular, recordando que el uso pediátrico es muy cuidadoso, hay que tener más cuidado todavía, pero sí en casos donde el dolor es de alta intensidad vamos a necesitar recurrir a los opioides. Lo ideal es usar las dosis más bajitas que nos produzcan la eficacia que necesitamos. Si con 2.5 mantengo estable a mi paciente, no necesito darle más, ¿sí? Por ejemplo, en algo que usamos bastante morfina en nuestros hospitales es en los accidentes arácnidos, ¿sí? En las mordeduras por viuda negra. ¿Conocen la viuda negra? Sí, ¿Es peligroso su veneno? sí. Uno de los peligros ¿Qué? Sí es, o sea, produce una neurotoxina, la alfa-latrotoxina. Pero en general, con medidas de soporte, si la inoculación no ha sido demasiado significativa, el paciente va bien. Lo más complejo en sus pacientes es tratar el dolor, porque tienen un dolor que además es ascendente, empieza en miembros inferiores, llega al abdomen y el paciente llora de dolor, ¿sí? Entonces lo que hay que controlar en esos pacientitos es el dolor y van bien, ¿sí? Evidentemente si tenemos el antiveneno es maravilloso, porque en 2 horas ese paciente va a estar bien. En cambio, si no tenemos antiveneno, en 2 días más o menos va a estar estable, ¿sí? Bien, fíjense, hay comprimidos de 10, 30, 60 y 100 miligramos, ampollas de 10 miligramos por ml, soluciones al 3%. En general en nuestro medio usamos más los de 10 miligramitos nada más. Bien, fíjense el fentanilo. Actúa también en receptores mu-kappa y delta. Vamos a ver que si tenemos pacientes con insuficiencia renal deberíamos reducir las dosis entre 75 al 50% dependiendo del grado de insuficiencia. Y para analgesia postquirúrgica, que es para lo que más usamos, se da un bolo de 1 a 2 microgramos por kilogramo y para mantenimiento de 1 a 2 microgramos kilogramo hora, es decir, con mucho cuidado o con microgotero o con bomba de infusión súper lentito y bien diluido. En niños de 5 a 10 microgramos por kilogramo cada 2 a 4 horas y en algunos procesos quirúrgicos invasivos están usando para la analgesia controlada por el paciente, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, creo que siguen manteniendo a las pacientitas que les hacen liposucción y debe ser terriblemente doloroso, ¿no? Porque literalmente es como si con una cánula le van destruyendo el tejido graso para sacar, ¿no? Entonces queda moreteado todo el abdomen de la pacientita cuando termina la cirugía y dicen que duele bastante. Entonces, ¿qué hacen? Tiene una jeringa así que está conectada con una sondita muy delgadita y la sondita está conectada a la columna de la pacientita. Entonces le dicen, si te duele demasiado, te pasas un cc. Entonces la pacientita sola, ahí si siente mucho dolor, se va a pasar un cc. Y le dejan eso en general el primer y segundo día, nada más, después le repiten, ¿no? A eso se refiere con la analgesia controlada por el paciente, porque es el paciente el que va a decidir cuándo le está doliendo mucho y se va a pasar la dosis. Obviamente hay que explicarle los riesgos, ¿no? Porque si se pasa cada hora, pues ahí se nos puede complicar. Pero sí hacen en algunos tipos de cirugías. Bien, tenemos ampollitas de 0,5 miligramos en 10 ml y de 50 microgramos por ml, además de ampollas de 0,1 miligramos en 2 ml. Bien, el tramadol, no podemos dejar de mencionarlo porque, bueno, el tramadolcito podríamos decir es dentro del grupo de los opioides al que menos miedito le tenemos, confiamos un poco más en él, ¿sí? ¿Por qué?
Es agonista débil del receptor SMU, pero ya no actúa en kappa y delta. También inhibe la recaptación de serotonina y de norepinefrina. Produce muy buen efecto analgésico, pero es menos peligroso que los otros opioides. Entonces este es el que más se usa, sobre todo para administración oral. Y tenemos unas combinaciones maravillosas de tramador con paracetamol, ¿sí? Por ejemplo, hay una marca que se llama Tambol Forte, que tiene tramador con paracetamol ya combinado. Es mágico para el paciente. Este le podemos dar por vía oral, pero tenemos que recomendarle muy bien. Solamente si el dolor es muy intenso, no está funcionando este otro que estamos usando, entonces te tomas un tamborcito, ¿sí? O en cuadros donde realmente hay mucho dolor para la primera fase y el control, tambor. Y luego usamos otro fármaco que nos mantenga ligero. Lo que tenemos que tener cuidado es que si bien el tramadol es más seguro que los otros, sigue siendo opioide, entonces sigue habiendo el riesgo de dependencia, ¿sí? 100 miligramitos cada 6, cada 8 horas intramuscular lentito y diluido si usamos ampollitas, 20 gotitas cada 4 horas si usamos las gotitas, 100 miligramos cada 12 horas si es que usamos comprimidos para administración oral, y si hay comprimidos de 50, ¿sí? También de 150. Nuestro medio el más usado es el de 100, ¿sí? Y en niños, 1 miligramo kilogramo dosis con mucho cuidado, no es un fármaco de uso habitual, solo en casos muy particulares. ¿Cuándo no se debe usar tramadol? En pacientes epilépticos, pacientes embarazadas, pacientes que están dando de lactar. Es muy importante si el paciente toma inhibidores de la MAO o depresores centrales, porque se puede potenciar la depresión central y sobre todo la depresión respiratoria, ¿sí? Bien, ¿se puede intoxicar mi paciente con opioides? Por supuesto que sí. Entonces, en un adulto normal, fíjense, y que no tiene dolor, más de 120 miligramos ya puede producirle toxicidad. Y fíjense, esto es importante porque obviamente hemos dicho que tenemos, por ejemplo, en el tramador comprimidos de 150 miligramos, ¿sí? Pero se debe usar cuando hay dolor. Si un paciente que no tiene dolor, no tiene molestias, no tiene sintomatología, toma esas pequeñitas dosis, ya pueden ser tóxicas, ¿sí? Algunos lo usan como droga. Claro. Lo mezclan con spray y eso se le llama Lean. Eso lo ocupan como droga. ¿Qué le llaman? Lean. El LIP usa jarabe para la tos. Claro, pero al no tener jarabe como para la tos, Ajá. la proteína, ocupan el tramador, el de 500, le echan así un litro de spray, se lo toman igual y Wow. Nuevo dato. Interesante. Muy interesante porque evidentemente van a ver, y vamos a llegar a eso, la codeína que pertenece al grupo de los opioides, que es opioide, nadie la controla porque se usa principalmente en jarabe para la tos. Y eso que determina que pues se abuse, porque primero que con el alcohol se potencian los efectos de los opioides, ¿no? Y ese trago se ha usado siempre porque nadie controla el jarabe para la tos, y sí mezclan spray con jarabe para la tos y algún trago, y este es el famoso Lean. Y yo siempre les digo, ¿y toman un vasito y luego se van? No, toman varios vasos y es un opioide, ¿sí? Entonces el riesgo principal ahí es la depresión respiratoria. Y fíjense, nos está comentando su compañero, que eso yo no sabía, por ejemplo, que sustituyen la codeína con tramadol. Entonces es peligroso, ¿sí? Y están usando. Entonces fíjense, la triada clásica de una intoxicación por opioides, ¿cuál es? La miosis, las pupilas de verdad llegan así puntiformes, que parecen puntitos chiquititos, gojito. Sin embargo, si no hay miosis, no pueden descartar una intoxicación por opioides porque puede ser que ha mezclado con otras drogas, ¿sí? Entonces es habitual que esté presente, pero si no está, no hay que descartar que no estén por ahí los opioides. Lo más típico y más importante y además más peligroso con las intoxicaciones opioides es la depresión respiratoria. Entonces, estos pacientes pueden llegar con frecuencias respiratorias de 2, 4 respiraciones por minuto. A veces respiren 2 veces por minuto, no más. Es súper lento, a veces parece que el paciente no respirara y tú crees que no está respirando, pero no respira porque realmente es lento, ¿sí? Y uno de los riesgos mayores es que nos haga un paro respiratorio, ¿sí?
Puede haber edema pulmonar acompañando la depresión respiratoria y obviamente va a haber pérdida de la conciencia. El paciente puede entrar en un estado de coma y se muere. Entonces, esto es lo típico, que puede ir acompañado de otras cosas, claro que sí. Depende de qué más ha consumido, cuánto ha consumido, etc. Entonces, sí tenemos un antídoto para la intoxicación aguda por opioides, que es la naloxona y la naltrexona. Son dos fármacos diferentes. En lo que varía simplemente es que la naloxona es parenteral y la naltrexona es oral, ¿sí? Nada más. Pero fíjense, si uso naloxona, le doy de 0.4 miligramos intravenoso cada 5, cada 10 minutos, a medida que vaya viendo la respuesta del paciente. Y para los niños, 0.01 miligramos kilogramo intravenoso intramuscular o subcutáneo, ¿sí? Y voy viendo cómo evoluciona. También, en el caso de la naltrexona, puedo usar 25 miligramos como dosis inicial y 50 miligramos por día, descansando los domingos en caso de mantenimiento. ¿En quiénes creen que haríamos este tipo de tratamiento? O sea, ¿a quién necesito seguirle dando el antídoto, entre comillas? A un paciente adicto a los opioides, ¿sí? O sea, este esquema oral no es para las emergencias, es para los pacientes adictos que estamos intentando que dejen de consumir, ¿sí? Entonces le doy una dosis todos los días, los domingos descansa y de lunes otra vez empieza, ¿sí? Eso en teoría hasta que deje de consumir. En el caso de las emergencias, donde estamos usando la naloxona así por vía parenteral, si después de que hemos alcanzado los 10 miligramos como dosis total, el paciente no está reaccionando, hay que cuestionar que sea otra cosa que no sea opioide. Porque el opioide, en general, con la tercera o cuarta dosis que le pasamos, el paciente ya va a estar reaccionando, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Obviamente, al mismo tiempo que pasamos el antídoto, es fundamental que la vía aérea esté permeable, que el paciente esté ventilando correctamente. Y obviamente, pues sí es muy importante verificar que la función ventilatoria está adecuada durante la administración del antídoto y al finalizar también cuando vamos a dejar de dar el antídoto al paciente. Bien, con eso habríamos hecho nuestra introducción rapidita hacia los opioides. Es muy importante considerar también el hecho de que vamos a utilizar los AINES como fármacos más importantes para el manejo del dolor leve a moderado. Entonces decimos, dolor leve a moderado, mejor AINES. Pero los AINES no nos van a servir solo para el dolor, también nos van a servir para inflamación y también nos van a servir para la fiebre, ¿sí? Entonces tenemos una división en dos grandes grupos. Tenemos los analgésicos no opioides, pueden ser ácidos y ahí están los AINES. Pero también hay analgésicos no opioides no ácidos. En este grupo tenemos los derivados del para-aminofenol, butanonas. En este grupo está el paracetamol, ¿sí? ¿Por qué es importante? Es porque por años lo hemos encasillado al paracetamol con los AINES y el paracetamol no es un AINE, ¿sí? Pertenece al grupo de los analgésicos no opioides no ácidos derivados del para-aminofenol, ¿sí? En cambio, en el grupo de AINES vamos a hablar de los salicilatos, de los derivados del ácido propiónico, de los derivados del ácido acético, los derivados del ácido enólico, los inhibidores selectivos de la COX, ¿sí? Y además vamos a hablar de la dipirona, que no pertenece a ninguno de estos dos grupos y que también la han encasillado con los AINES, pero no es un AINE tampoco, ¿sí? También es otro analgésico que pertenece a un grupo particular. Bien, vamos a empezar entonces con los derivados del para-aminofenol, donde vamos a hablar del paracetamol. El paracetamol vamos a ver que es un potentísimo analgésico y antipirético, vale decir, si el problema del paciente es dolor o fiebre, el paracetamol es una excelente alternativa terapéutica. Pero el paracetamol no tiene acción antiinflamatoria. Primera razón por la cual no puede ser AINE, porque ¿qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Y el paracetamol no es antiinflamatorio, no sirve para inflamación, ¿sí?
Una evidencia de esto es lo que hemos visto en pandemia. Al principio se estaba enfocando el manejo del paciente con COVID con antigripales. ¿Qué traen los antigripales? Paracetamol. ¿Sí? ¿Qué nos dimos cuenta con la evolución de la pandemia? Que necesitábamos controlar la inflamación de forma temprana, porque los pacientes se estaban complicando por la inflamación. Y como solo les estábamos dando paracetamol, y el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio, no servía. Por lo tanto, se introdujo antigripal más ibuprofeno. El ibuprofeno, si es un AINE, tiene muy buena actividad antiinflamatoria y nos ha permitido mejorar el pronóstico y que menos pacientes se compliquen. ¿Sí? Bien, cuando el paracetamol salió al mercado, fue uno de los pocos fármacos que han salido al mercado sin conocer con precisión su mecanismo de acción. No se sabía exactamente dónde actuaba, se creía que actuaba en la COX igual que los AINES, por eso también se lo encasilló con los AINES, pero no estábamos seguros exactamente de qué hacía. Resulta que a medida que han ido investigando, y ahora ya se sabe, que es inhibidor débil de la COX-1 y de la COX-3, pero que no tiene buena acción en la COX-2. ¿Sí? Y justamente porque no tiene buena acción en la COX-2, no tiene potencia antiinflamatoria, que es lo que normalmente necesitamos. Pero su acción en la COX-1 y en la COX-3, además a nivel central, determina que sea excelente para controlar el dolor. ¿Sí? Entonces, además, vamos a ver que por esa falta de acción en la COX-2 también se presenta como una alternativa muy útil en pacientes donde los AINES son peligrosos. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedades hemorrágicas febriles, virales, como el dengue, está contraindicado el uso de AINES. ¿Por qué no se indica el uso de AINES? Porque los AINES también tienen efecto antiagregante plaquetario, ¿sí? Y pueden empeorar el riesgo de hemorragias en pacientes con hemorragias virales. Entonces, en ellos, ¿cuál es el fármaco de primera elección? Paracetamol. ¿Sí? Paracetamol. O por ejemplo, vamos a ver cuando veamos cardiovascular en los pacientes cardiópatas, los AINES tampoco se recomiendan usar porque hay riesgo de aumentar la presión arterial, disminuir la perfusión renal, hay complicaciones importantes a nivel cardiovascular. Se dicen, AINES no se debería usar en esos pacientes. ¿Pero qué se les da si les duele la cabecita, si tienen fiebre? Paracetamol, es más seguro. ¿Sí? Entonces vean que el paracetamol es una gran herramienta, pero no es un AINE. ¿Sí? La concentración del paracetamol es entre 30 y 60 minutos de administrado por vía oral. Se degrada por el hígado, usa sulfatación, glucuronidación y también las P450. Cuando usa las P450 es que produce este metabolito, el N-acetilbenzoquinona, o también conocido en otros libros como N-acetilbenzoquinonemina. Es lo mismo, es el mismo metabolito, ¿sí? Este metabolito nos interesa porque es el metabolito tóxico del paracetamol, ¿sí? Es decir, cuando este se acumula, porque en condiciones normales el glutatión lo convierte en ácido mercaptónico y lo elimina fácil del organismo. Pero cuando el glutatión se agota, y eso ocurre cuando las dosis son muy altas o cuando el hígado está enfermo y no hay suficiente glutatión, entonces este metabolito va a empezar a acumularse en el hígado y en el riñón. No es que solamente se puede acumular en hígado y riñón, se puede acumular en cualquier órgano del paciente, ¿sí? Pero su acumulación en hígado y riñón nos interesa más porque son los órganos de su preferencia, es donde primero va a ir a acumularse. Y su acumulación ahí nos puede producir necrosis centrolocular en el hepatocito con muerte celular y falla renal irreversible. Entonces, fíjense las dosis. El paracetamol usamos 500 miligramos como dosis mínima y 1 gramo como dosis máxima. En el paciente pediátrico, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. Y pues sí tenemos presentación en jarabes de 100 miligramos en 5 ml, gotas de 100 miligramos por ml, jarabes de 125 miligramos en 5 ml, comprimidos de 500, comprimidos de 1 gramo, tenemos todas esas presentaciones.
Normalmente en los niños, si bien lo ideal es calcular kilo peso, cuando viene en goterito, la indicación es una gotita por kilo, ¿sí? Entonces le damos, si pesa 10 kilos, 10 gotitas, ya está, ¿sí? Entonces se facilita bastante para no tener que estar calculando. Pero de hecho, calculando kilo peso y convirtiendo en gotas, debería salirnos lo mismo o una dosis que esté dentro de ese rango, ¿sí? ¿Cuándo uso paracetamol? Para dolor y fiebre de leve a moderada intensidad, independientemente de la causa. Entonces vean, pacientes con cefaleas, mialgias, dolores puerperales van a ser útiles. Pacientes con intolerancia a los salicilatos es una mejor alternativa y es preferible en pacientes que tienen enfermedades hemorrágicas, úlceras pépticas, asma y niños, donde los AINES son más peligrosos, ¿sí? Entonces es preferible aún antes de los AINES, ¿sí? Evidentemente tengo que analizar el riesgo-beneficio. Si ha venido el enano que está resfriadísimo, está con una faringoamigdalitis terrible, y la mamá nos dice, toma su leche y vomita, come y vomita. ¿Por qué vomita un niño con un cuadro respiratorio? Porque la garganta está súper inflamada y está tan edematizada que come algo y le produce reflejo nauseoso, pues, vómito, ¿sí? Entonces, a ese pacientito, si es bacteriano, por ejemplo, le voy a dar los antimicrobianos, pero el paracetamol solito quitará la inflamación. No, porque no es antiinflamatorio. Claro, le va a bajar la fiebre, le va a quitar el dolor, pero va a seguir vomitando ese pequeño, ¿sí? Entonces, si tengo una situación de esas características y veo que hay inflamación importante, sí es mejor darle un AINE que darle paracetamol no más. O puedo combinar paracetamol con ibuprofeno o solo darle ibuprofeno, que el ibuprofeno también le va a quitar la fiebre, también le va a quitar dolor, pero sí va a controlar la inflamación, ¿sí? Evidentemente vamos a ver que en los niños hay más riesgo de crisis asmáticas cuando usamos AINES y hay que tener cuidado con el síndrome de Reye, pero el síndrome de Reye es exclusivo de ácido acetil salicílico. Con ibuprofeno no se ha descrito, con diclofenaco tampoco, con otros AINES tampoco, ¿sí? Entonces esos elementos son importantes que ustedes orienten a la población de cómo los van a manejar o cómo van a hacer con el paciente. Ahora, sí es muy importante recordar lo siguiente cuando hablamos de fiebre. Si el pacientito tiene fiebre, yo tengo que enseñarle a la mamá a usar medios físicos para ayudar a controlar la fiebre sin intoxicar al paciente con fármaco, porque la mamá quiere darle y que desaparezca la fiebre. Y no, el fármaco, hemos dicho, no es varita mágica, la fiebre no va a desaparecer, ¿sí? Tiene que seguir su proceso. Además, si es una infección bacteriana, tenemos que atacar a las bacterias y más o menos al segundo o tercer día recién voy a tener un control más eficaz de la fiebre y los otros síntomas, porque recién he logrado bajar la carga bacteriana lo suficiente, ¿sí? Entonces, a pesar de que lo estemos medicando, la fiebre va a volver los primeros días, por eso normalmente los 2 a 3 primeros días le damos el fármaco en horario para tratar de mantener estable la fiebre. Y la razón de controlar la fiebre de forma intensa o agresiva, vamos a decir, es que si no hago un buen control, el paciente empieza a convulsionar. Los niños convulsionan súper fácil con fiebre. Entonces, es muy importante controlar fiebre. ¿Quieren descansar un ratito? Ya, sí. Entonces vamos a instaurar para ayudar con medios físicos a controlar las fiebres. ¿Qué le van a recomendar a su paciente? Aparte pues del pan. Pañitos tibios. Ya, número 1, ¿hay que abrigar al paciente? No. No. Entonces, Pero tampoco se va a caer la temperatura del grupo porque claro, no lo vas a sacar al viento para que se enfríe, ¿no ves? Entonces, en el cuarto que está controlado con ventilador, no, tampoco. Entonces, en el cuarto donde el ambiente está controlado, las ventanitas están cerradas y no está corriendo la brisa, sí, ahí el pacientito debe estar desabrigado.
abrigada. ¿Qué quiere decir? Si usa pañalito, solo con su pañalito, puesta alguna solerita delgada, nada más. Pero está enfermito, por eso. Porque si está enfermito, la recomendación de la abuelita que era chompa, chamarra, chulo, así sus ojitos nomás salen como esquimal del pobre, guantes, todo le ponen y está con fiebre. Entonces todo eso está evitando que su cuerpito pierda calor. Entonces hace que la fiebre empeore, ¿sí? No estamos dejando que pierda temperatura. Entonces tiene que estar pelado, sí, descubierto, sin mediecitas, sin chompa, sin chamarra, sin pantalón, sí. Solo con su ropita interior y una solerita delgada ya está suficiente. Eso nos va a ayudar a que pierda calor su cuerpito, ¿sí? Segundo, pañitos húmedos tibios, con agüita tibia, humedezco a la frentecita, a las axilitas, al pechito, al estomaguito, lo que tolere el pequeñito o el pacientito, ¿sí? No agua fría, ¿sí? Tampoco hay que meterlo a la ducha fría, no, puede empeorar el problema o se nos va a complicar. Entonces, eso va a servir hasta que el fármaco esté produciendo su acción. Si no funciona eso, ¿qué tengo que hacer? Sí tengo que duchar al paciente y sí, es muy importante considerar que pues la ducha en este caso es una ducha de control térmico, no es para limpieza, no necesito pasarle champú, que igual, que jabón, no, es para bajarle la temperatura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un bañador grande, lo voy a poner abajo de la ducha, voy a recibir agüita tibia, lo voy a sentar al pacientito y con un bañadorcito desde la cabecita le voy a ir echando unos 10 a 15 minutos. Con eso el pacientito primero que se va a relajar, segundo, eso nos va a ayudar de forma muy significativa a perder calor y cuando lo saquemos de la ducha la temperatura ya no está alta y hasta eso el fármaco ya está produciendo su acción, ¿sí? Evidentemente, súper importante con esto de la ducha. Cuando sale de la ducha el paciente no lo puede hacer pasar con el frío, entonces bien abrigadito. Si la ducha, por ejemplo, si hay casas donde allá es el cuarto y allá en la otra esquina es el baño, no lo voy a llevar a bañar ahí luego mojado, lo voy a sacar y por todo el patio lo voy a hacer pasear hasta llegar al cuarto, no. En todo caso llevo la bañera con agüita caliente al cuarto, ahí lo baño, lo seco biencito y lo pongo en la cama, ¿sí? Entonces, muy importante, después de esa ducha, secarle bien el cabellito, sobre todo al pacientito, secarlo biencito y volverle a poner ropa ligera. Su pañalito con su polerita o su solerita y ya está, suficiente. Y así controlamos mejor la fiebre, ¿sí? Siempre les digo yo, en ningún lugar dice que el paciente no se tiene que bañar cuando está resfriado. Mentira, es eso que no se tiene que bañar, ¿sí? Entonces, aquí se inventan con cualquier excusa que el paciente no se bañe, que está menstruando que no se tiene que bañar, que está resfriado que no se tiene que bañar, que está tomando no sé qué fármaco que no se tiene que bañar. Eso no existe, no aplica así, ¿sí? Sin embargo, el otro día chismeando con una amiguis de la caja, me dice, Pame, nosotros en la pandemia a todos los adultos mayores les hemos dicho que no se bañan 2 semanas. Yo le miro así, ¿ah? ¿Y dónde dice eso? Y me dice, es que ya sabemos que no dice en ningún lado, pero ¿qué pasaba? Todos los viejitos se bañaban y volvían con neumonía. Estábamos haciendo su tratamiento con COVID, estaba bien, se bañaba, aparecía con neumonía, hospitalizado y no sé qué. Al final le hemos dicho que no se bañen, de mugres no se van a morir. ¿Cómo? ¿Y la básica? ¿Cómo la vas a cama? Que se limpien con toallitas húmedas, sí, pero no ducha. Y me dice entonces, sí, les hemos dicho que no se bañen. Y yo, ¡oh! Y me dice, es que no sabemos, pues, por ahí en su casa, como les digo, ¿no? Allá es el cuarto y allá es el baño y el viejito va, se baña y luego sale así mojadito como pollito y se nos complica ahí. Entonces alguna influencia ha tenido que tener la ducha. Entonces les hemos dicho que ya no se bañen y no se ha complicado tanto con neumonía. Y me dice, bueno, tienes razón, ¿no? Porque me dice, nosotros normalmente no averiguamos que si se baña allá, que si su cuarto es lejos, que si su baño está más allá para hacerles esa indicación. Creemos que ahí se complica, pero no sabemos, ¿no? Entonces yo me río y le digo, bueno, es que en el privado yo sí les pregunto.
Le pregunto si su cuarto es lejos de su baño, si sale del baño con saltos, si se viste ahí, si no sé, yo le pregunto todo, porque sí, en mi privado yo tengo el tiempo que quiera para cada paciente que atiendo, ¿sí? Nadie me va a decir, si me tardo 2 horas con el Juanito, nadie me va a decir nada, pero en el estatal no se puede, ¿no? Porque ellos tienen 13 minutos para cada paciente para hacer anamnesis, examen físico, hacer llenar todos los 1000 formularios que tienen que llenar, los libros de registro y demás, la historia clínica y todo, y claro, no les alcanza el tiempo. Entonces, bueno, sí sé que en los seguros, a veces cuando están con cuadros respiratorios, sobre todo a los viejitos, les dicen que hasta que estén bien no se vayan. Que sí tienen razón, de sucios no se van a morir, pero si se nos complica la parte respiratoria, sí. Entonces, valor, o sea, si vale la pena hacer esa recomendación, háganla. Pero si hacen la recomendación de este tipo, tienen que saber si el paciente tiene las condiciones para cumplir, como ustedes le están diciendo, sin que eso represente riesgo. ¿Sí? Entonces, es muy importante también ese aspecto. Bien, cuando hablamos de los AINES, vamos a ver que ciertamente, por el efecto que tienen en la COX, COX-1, COX-2, como hemos dicho, ese bloqueo de la COX es responsable de los efectos terapéuticos benéficos de los AINES, pero también de los efectos adversos que van a presentar estos. Y eso lo vamos a entender mejor recordando eicosanoides, ¿se acuerdan? En eicosanoides hemos dicho, si bien hemos hablado de todos los tipos de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y demás, sabemos que las prostaglandinas D2, E2 y F2 están más ligadas a la vasodilatación. Vasodilatación es igual a aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto es igual a edema. ¿Y qué hay cuando hay inflamación? Edema. ¿Sí? Entonces, estas prostaglandinas son las responsables de la inflamación en el paciente, pero además sensibilizan las fibras nociceptivas a la estimulación por otros mediadores inflamatorios. Entonces, controlar estas nos va a ayudar a controlar la inflamación. ¿Sí? Los tromboxanos sabemos que están íntimamente ligados con la agregación plaquetaria y son potentes vasoconstrictores. Entonces vamos a ver que normalmente no estimulamos a los tromboxanos, sino que usamos inhibidores de los tromboxanos, como lo hace la aspirina cuando actúa como antiagregante plaquetario. Las prostaciclinas sí producen los efectos opuestos, inhiben la agregación plaquetaria y generan vasodilatación. Entonces vamos a ver que por ese efecto sí es deseable buscar esa respuesta en algunos casos en particular. Y entre los leucotrienos, los B4 y los C4 hemos dicho que son los que más ligados están al aumento de la permeabilidad vascular, la quimiotaxis y toda la respuesta de hipersensibilidad, sobre todo a nivel respiratorio, incluyendo broncoespasmo. Entonces vamos a ver que los inhibidores de leucotrienos, como hemos visto en eicosanoides, el montelukasa, fibrucasa y demás, son muy útiles en pacientes con asma, con hipersensibilidad, pacientes con situaciones de alergias crónicas y demás, porque nos ayudan a disminuir la hiperreactividad del paciente. ¿Sí? Bien, y en resumen decimos las 4 A's de los AINES son las que nos van a permitir entender cómo estos fármacos son útiles y aplicables en varias situaciones patológicas. ¿Por qué decimos las 4 A's? Porque estos 4 efectos empiezan con A, ¿no? Analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Analgésico, que quita el dolor. Antipirético, que quita la fiebre. Antiinflamatorio, que quita la inflamación. Y antiagregante plaquetario, que elimina o evita la agregación plaquetaria. Entonces, estas son justamente las 4 aplicaciones clínicas más importantes de los AINES, ¿sí? Siempre que escuchen AINE, tiene que ser para algo de esto. Para esto uso los AINES. Sí tenemos efecto úrico-súrico, pero está con un color diferente, justamente porque no todos los AINES tienen efecto úrico-súrico, solo algunos de ellos. Pero sí se usan AINES en el tratamiento del paciente con gota, ¿sí? Entonces es importante entender eso porque en el paciente con gota el problema es exceso de ácido úrico. Y el efecto úrico-súrico, ¿qué hace? Aumenta la eliminación de ácido úrico por la orina, entonces puede ser más útil, ¿sí? Entonces vamos a ir desglosando con los AINES cuando veamos estas características. Y finalmente, si hablamos de los efectos adversos de los AINES, vamos a ver que son muchos. Es cierto que el más conocido es este, los efectos gastrointestinales.
las ulceropatías, las gastritis, las lesiones de la mucosa gástrica, porque hay una disminución significativa de los mecanismos de protección que dependen de las prostaglandinas, ¿sí? Pero no es lo único lo que pueden afectar los AINES. Fíjense, pueden producir alteraciones a nivel central como cefaleas, acúfenos, mareos, tinnitus. Es más, los tinnitus, los que empieza a escuchar el paciente, son uno de los principales signos de intoxicación por AINES, ¿sí? Entonces es una característica importante. A nivel cardiovascular, y esto es bien importante y es la razón por la que en general se dice que los cardiópatas no deberían usar AINES, porque fíjense, pueden favorecer la retención de líquidos, subir la presión arterial, generar edema y descompensar una insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso es que los AINES son peligrosos en los cardiópatas. Pero no quiere decir que nunca vamos a usar. Vamos a ver que analizando riesgo-beneficio, a veces podríamos usar. Pero si el paciente tiene fiebre, tiene dolor y es cardiópata, es mejor paracetamol que AINES. Es más seguro, ¿sí? Bien, a nivel hematológico también se han descrito trombocitopenias, neutropenias, anemias aplásicas, pero son rarísimas, no es algo común. A nivel hepático se ha visto insuficiencia hepática. Este sí es bien importante. En pulmones se ha descrito que pueden producir irritación de la vía respiratoria y generar crisis asmatiformes, los AINES. Con el que más se ha descrito esa complicación es con el ácido acetil salicílico, ¿sí? Pero sí existe evidencia de que, por ejemplo, el ibuprofeno y el diclofenaco también son más hiperreactivos. Por eso es que van a ver que si tengo pacientitos pediátricos, que son hiperreactivos, hay que tener más cuidado con el uso de AINES. O por ejemplo, si son pacientitos que tienen hipertrofia de cornetes, tienen poliposis nasales y demás, está contraindicado el uso de AINES, ¿sí? Entonces, sí hay que analizar esas características. Y por supuesto, cuando hablemos del ácido acetil salicílico, vamos a hablar también del síndrome de Reyer, que es característico del uso de AINES, específicamente ácido acetil salicílico. Los rash, pruritos, edemas, reacciones de hipersensibilidad en piel también se pueden presentar, son raros, pero podrían presentarse. Y esta es la otra razón por la que hay que tener mucho cuidado en los cardiópatas. A nivel renal, puede precipitar insuficiencia renal, hiperpotasemia y proteinuria, vale decir, sabemos que en los cardiópatas hay que cuidar mucho el riñoncito porque este va a compensar cuando este esté fracasando y que los dos órganos son vitales para el funcionamiento del sistema cardiovascular. Entonces, sí ha pasado que han quedado pacientes con insuficiencia renal por tomar demasiada cantidad o demasiado tiempo ibuprofeno o diclofenaquito no más, como decía el paciente. Entonces hay que tener cuidado con la falla funcional de estos órganos, ¿sí? Así que si son nefrópatas, son cardiópatas, más seguro que los AINES, paracetamol, ¿sí? Bien, vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a hablar del ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina. Hasta y media en teoría tenemos clase, ¿no? Voy a revisar sus exámenes, por eso los voy a mirar. ¿Ah? Sí, se pueden. Vayan a descansar y